Hola, bienvenidos al tercer módulo de este curso. Vamos a explorar uno de los pilares de Vue.js, que son los componentes. Aquí vamos a empezar a crear componentes reutilizables, a comunicar datos entre ellos. Empecemos. Vue nos permite dividir nuestras interfaces en pequeños bloques llamados componentes. Un componente no es más que una instancia de Vue con su propia estructura HTML, su estilo y su propia lógica. Vamos a crear nuestro primer componente. Vamos a separar nuestro to-do list en tres componentes, ¿ok? Tenemos app.vue y vamos a crear dos componentes. En la carpeta de componentes creamos un nuevo archivo para tarea item.vue, ¿ok? Aquí este componente será para cada tarea y vamos a crear otro componente para tarea input.vue para agregar las tareas. En este agregaremos las tareas y aquí vamos a listar las tareas. ¿Okay? Entonces vamos a empezar a pasar props y eventos a nuestro componente hijos para que desde el padre a los hijos se empiecen a comunicar entre sí. Vamos a comenzar viendo cómo el componente padre le envía información a los componentes hijos. En app.vue, que es el componente padre, tenemos definido un array con las tareas. Entonces, estas tareas las vamos a recorrer con un before para pasarle cada una de esas tareas en específico con esta prop. ¿Cómo se recibe esta prop en tarea.item? Recibimos así. Esto significa que ahora dentro de tarea.item podemos usar props.tarea para acceder a la información de esa tarea específica. Ahora veamos cómo vamos a comunicarnos desde los hijos al componente padre.
Cuando un usuario, por ejemplo, marca una tarea como completada o quiere editarla, el componente hijo no debe modificar directamente la tarea de la lista, sino que se emite un evento y es el padre quien decide qué hacer. Acá estamos definiendo cada uno de esos eventos. Marcarla como completada, eliminar la tarea, editar tarea y guardar tarea. Entonces aquí lo que vamos a hacer solamente es emitir estos eventos para que el padre lo escuche. Entonces aquí lo que estamos haciendo es definiendo cada uno de estos métodos, ¿okay? Que serían los que están acá arriba para guardar, editar, marcarlo como completada, eliminar tarea. Veamos el ejemplo de cuando una persona hace clic en el checkbox de completado. Aquí lo que va a hacer es irse a este método que va a llamar a el evento tuvo el completado y le pasamos su ID. Esto lo que le dice el componente padre es: hey, esta tarea con este ID fue marcada como completado. Y en app.view, acá lo tenemos definido. Y lo que va a hacer es ejecutar el método que habíamos definido anteriormente para marcarlo como completado. Lo mismo vamos a hacer para todos los demás eventos que ya habíamos definido, como eliminar, editar o guardar. Lo pasamos al componente hijo para que éste los emita. Editar, guardar. Sí. Ahora vamos con el componente hijo tarea input, que este componente recuerden que es solamente para agregar la tarea. Cuando el usuario escribe una nueva tarea y ya sea presionando enter o el botón para agregarla, emitimos el evento, que acá lo estamos pasando. Entonces lo que va a hacer es simplemente agregar una nueva tarea a nuestro array. Ahora nos vamos a nuestro navegador para ver que se listen correctamente los componentes hijos. Este sería nuestro componente input y nuestro componente item. Acá podemos agregar la nueva tarea, presionando el botón enter, listo, y ya se lista la nueva tarea para poderla editar, por ejemplo, o eliminarla. Y también podemos marcar la lista. Con esta estructura aprendimos cómo usar props para pasar datos del padre al hijo y cómo usar eventos personalizados para comunicar del hijo al padre. En este patrón es esencial para que nuestros componentes sean reutilizables, organizados y fáciles de mantener. Ahora, en el próximo módulo veremos cómo manejar el estado global con Vuex. En este módulo aprendimos a cómo crear componentes, cómo comunicar componentes entre sí con eventos y props y a cómo utilizar los slots. En el siguiente módulo vamos a explorar Vuex, que es el manejador de estado global de nuestra aplicación Vue. Recuerda que, como de costumbre, dejo actividades prácticas para que refuerces el conocimiento adquirido en este curso. Nos vemos.